engañar a los gálatas, que sobre todo lo más probable es que había muchos judaizantes que tenían de decir, no puedes ser cristiano si no te haces primero judío, si no cumples la ley, si no te circuncidas. Entonces Pablo les responde, básicamente en estas dos, pero en Romanos no común. Sí. Adelante, sí. En Romanos, Pablo habla de la ley y la gracia desde un punto de vista en el que expone, y en Gálatas desde un punto de vista en el que corrige. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo más probable es que en Romanos Pablo expone su teología, en Gálatas reprende, corrige las malas ideas que tenían los de Galacia, ¿no? Que es una región, como ya dijimos, no es una ciudad. Filipenses, la carta a los Filipenses. Estas tres cartas, Filipenses, Efesios y Colosenses, lo más probable es que se hayan hecho de Pablo preso en Roma. Les voy a contar brevemente la historia, trataré de no entrar en mucho detalle. Sí, Filipenses, preso en Roma. Efesios y Colosenses, ahorita hablaré específicamente de esas dos. Filipenses ya estaba preso en Roma. Desde Romanos vemos que Pablo quería visitar España. Nosotros habíamos visto eso, ¿verdad? Y desde Romanos también vemos que Pablo está juntando una ayuda económica para las iglesias de Jerusalén. Pablo está haciendo esta labor, lo vemos en sus cartas, en el libro de los Hechos. Pablo está tratando de juntar una colecta para la iglesia de Jerusalén. Lo hace por dos razones. Primero, obviamente porque la iglesia, tres razones. Primero, porque la iglesia de Jerusalén necesita. Es una iglesia que está, digamos, en un sector del imperio más pobre. Necesitan dinero, apoyo, hay muchas viudas, huérfanos, etc. Segundo, porque está Pablo tratando de unir a la iglesia en general. O sea, había algunos que decían, bueno, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Algunos veían divisiones entre los judeocristianos, o sea, los cristianos de Judea, que se siguen sintiendo judíos, y los cristianos gentiles. Pablo lo que está haciendo es tratar de unir, no somos diferentes, somos una sola cosa. Por eso debemos ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Es la ciudad donde vivió Jesús, donde predicó Jesús, la región donde predicó Jesús, porque Jesús predicó pues en toda esa área, ¿no? Hay que ayudarles. Y tercero, pues simplemente por un sentido de solidaridad cristiana, ¿no? Entonces, Pablo va a Jerusalén y él mismo lo dice, tengo miedo porque es peligroso que yo vaya a Jerusalén. En Jerusalén hay muchos que no me quieren y que me andan persiguiendo. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que los judíos perseguían a los cristianos? Pero no a todos los cristianos, sino a los judeocristianos. Un judío no tenía por qué perseguir a un cristiano gentil. No, o sea, la policía judía, por decirlo de alguna manera, no tenía por qué perseguir a un gentil. Es como si la policía mexicana anduviera persiguiendo a un peruano allá en Perú. No tiene caso, ¿verdad? Persiguen a los que son de ellos. Los judíos persiguen a los judíos porque eran herejes. Pero uno que está afuera no puede ser hereje, sino, se entiende, ¿no? Entonces los judeocristianos que eran perseguidos por los líderes judíos, nosotros lo vemos como el mismo Pablo había sido de esos. Era peligroso que él fuera a Jerusalén porque él era judío y tenía mala reputación entre los líderes judíos, ¿no? Porque justamente se había cambiado de bando y todo eso. Él dice, es peligroso que yo vaya. Sin embargo, va a entregar la colecta que ya ha juntado y es apresado porque es acusado por los judíos y luego es incluso apresado por el Imperio Romano, etc. Y nosotros no sabemos la historia y si no la sabemos, pues la podemos leer en el libro de los Hechos. Después de haber, en el camino que lleva la colecta a Jerusalén, es llevado a Roma, pasa por toda una serie de vicisitudes que nosotros podemos leerlas ahí en el libro de los Hechos. Lo importante es que finalmente llega a Roma y al parecer está preso, pero está en una especie de arresto domiciliario. O sea, no está en una cárcel, sino más bien como no puede salir ni puede moverse libremente, pero está en su casa, tiene incluso siervos, etc. Posiblemente porque a lo mejor era ciudadano romano, como al parecer en el libro de los Hechos se dice. Pero el chiste es que no está preso, pero no está cautivo, de alguna manera atado, ¿no? Sino está como simplemente no tiene total libertad, pero puede manejarse más o menos sin mucha dificultad. Y en eso escribe esta carta, Filipenses. En la carta de los Filipenses él mismo dice, yo preso del Evangelio, etcétera, etcétera, en la cual habla mucho de la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, y del gozo. Es algo muy especial porque justamente él está preso y habla del gozo. No sé si ustedes han escuchado, y me imagino, mensajes sobre la carta a los Filipenses. Se la pasa diciendo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, etc. Bueno, la carta a Efesios y Colosenses son muy parecidas. Si ustedes las leen,
van a notar que muchos textos enteros y a veces varios seguidos son exactamente iguales, exactamente iguales. Efesios es un poco más larga, Colosenses, pero son muy iguales, muy parecidas. Tratan los mismos temas, muchos pasajes son idénticos, no solo parecidos, sino idénticos. Algunos dicen, hasta aquí nadie duda que Pablo las haya escrito. Nadie. Ni el estudioso más ateo, más detractor del cristianismo, diría que no las escribió Pablo. Todas estas, todos están de acuerdo en que las escribió Pablo. A partir de aquí empieza a haber opiniones encontradas. ¿Por qué? En cuanto a todas, Filemón también, casi todos acuerdan que sí es de Pablo. Filemón también. Las que hay diferencias o divergencias de opiniones es entre estas 5. Efesios, Colosenses, Timoteo y Tito. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, el primer argumento que dicen que porque no las escribió Pablo es por la diferencia de estilo y vocabulario. Ellos dicen, en estas cartas, en Efesios y Colosenses, encontramos muchas palabras que Pablo nunca había usado antes. Y muchas que usaba a menudo, acá no se encuentran. Y además el estilo es muy diferente. Dicen, este no es el estilo de Pablo. Pablo escribía acá de una manera y acá escribe de otra. No puede ser el mismo Pablo. Ahora, los que defienden que sí haya sido Pablo, y a mí me parece también que tienen razón, opinan que estos argumentos son muy débiles. En primer lugar, pues, como si todas las personas escribieran igualito siempre, ¿no? Tampoco quieren que usen las mismas palabras en todos sus escritos. Y además está hablando de temas diferentes, además está en una etapa diferente de su vida. Aquella es más viejo, Pablo, ¿a poco escribes igual a los 35 que a los 60? Escribes diferente, usas nuevas palabras, tienes nuevos contextos. Y además, acá está escribiendo en el fragor de los viajes, de la batalla, está escribiendo en el apuro de resolver situaciones inmediatas. Acá está más tranquilo y se nota. El texto de Efesios se nota, en español se nota, en griego se nota mucho más. Porque son oraciones interminables. Acá son oraciones cortas. Hagan esto, hagan aquello, vayan acá, digan esto. Acá son oraciones largas. Y cautivo. Y cautivo además está preso, pues ¿qué puede hacer? Mucho que pensar. Tiene mucho tiempo, exactamente. Puede escribir lo que él quiera, ¿no? A lo mejor más cuidado también, más cuidado, pensar cada cosa que dice, ¿no? Entonces, ese argumento es débil, aunque muchos lo siguen sosteniendo. Otro argumento para decir que no lo escribió Pablo, sobre todo a estas dos, pero también aplica para las 5, es que la situación de la iglesia se veía más avanzada. En un principio, y esto es natural, entendámoslo, lo hablamos un poco en la clase pasada, la iglesia no nació organizada. ¿Están de acuerdo? No nació y ya tenían diáconos, obispos, presbíteros, todo así súper bien organizado. La iglesia se tuvo que ir organizando poco a poco, es evidente. No es lo mismo la iglesia en el año 37, ¿no? Poquitos años después de que Jesús ha ascendido a los cielos, que la iglesia 30 años después, mucho más organizada, mucho más estructurada. Entonces, la situación que encontramos acá, casi no encontramos que se mencione nada de presbíteros, ancianos, etc. Acá encontramos que a cada rato, sobre todo en Timoteo, habla de obispos, de presbíteros, de ancianos, que incluso tenían salario. Dice en Timoteo, dice, el obrero es digno de su salario, y los ancianos son dignos de doble salario, y que se les pague a tiempo, y que no se les trate mal, y que se les respete. Acá no encontramos nada de eso. Ahora, los que dicen que por eso no lo escribió Pablo, pues es evidente, esto lo escribió muchos años después, ¿no? ¿Cuál sería el problema de pensar que en un principio no hablaba de esos temas porque todavía no se había organizado la iglesia y después sí? Además, tenemos que entender esto. Se supone, esto sí es una suposición que el día de hoy está muy debatida, no se sabe, en realidad no se tiene noticia de nada, de a qué hora murió Pablo. Algunos piensan que murió poco tiempo después de que fue llevado a Roma, lo cual sí haría difícil creer que él escribió estas cartas. Sin embargo, hay otros que piensan que no. La tradición más común dice que sí, que murió en la persecución bajo el emperador Nerón, más o menos entre el año 62 y 64. Sin embargo, hay algunos que dicen que no, que después fue liberado. En Filipenses vemos que él decía, a lo mejor pronto me van a liberar. No se los voy a leer porque ya no quiero perder más tiempo porque tenemos mucho que ver. Pero en Filipenses a menudo él dice, cuando yo salga de esta prisión y vaya a verlos, porque quiero ir a verlos, a menudo dice eso. Entonces como que él decía, fácil salgo, o sea, como que él no se sentía que ya estaba a punto de morir, preocupado, ¿no? Entonces a lo mejor sí salió, incluso a lo mejor fue a España y pudo seguir lo que él tanto había anhelado. Y entonces
o a lo mejor vivió más tiempo y le dio tiempo de escribir todas esas cartas. No sabemos exactamente qué le pasó, pero independientemente de lo que creamos, la tercera razón por la que creen que no fue es la que ya les mencioné acerca del gnosticismo. Sobre todo en estas cartas, en Timoteo y en Efesios y Colosenses, Pablo ataca estas ideas del gnosticismo, esta idea del libertinaje y a la vez del ascetismo, o sea, de abstenerse de todo o darle rienda suelta a todo. También ataca la idea de creer, el gnosticismo, como la materia es mala, le costaba trabajo creer que Jesús fuera Dios. Entonces, o decían, Jesús no era Dios, pues era material, ¿cómo va a ser Dios? O Jesús no era material, era un holograma, un espectro, algo así, ¿no? Entonces, ataca en Timoteo, Pablo ataca esas ideas, habla de la carne de Cristo y el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces algunos dicen, no pudo ser Pablo, en tiempos de Pablo el gnosticismo todavía no estaba desarrollado, pero las ideas podían estar ahí, ¿por qué no pudo haber atacadolas, no? Entonces, independientemente de lo que creamos, yo me gusta más creer que así les escribió Pablo, la verdad, ¿no? A todos, pero entonces es un asunto de fe esto, ¿no? Porque yo no soy ningún estudioso que haya leído los pergaminos o los papiros, así como para que yo pueda dar mi opinión así bien concreta. He leído lo que dicen, ¿no? Los que sí lo han hecho, pero me gusta más creer que sí fue Pablo, independientemente de lo que creamos. Por si ustedes algún día se encuentran con que alguien dice, no, que no fue Pablo, muchos opinan, sobre todo, por ejemplo, de Timoteo, que si bien no fue Pablo el que la terminó de escribir toda, sí tuvo que ser el que escribiera por lo menos sus núcleos o algunas partes, a lo mejor una cartita más corta y alguien más la agregó, lo cual no sería malo. A lo mejor para algunos dice, no, pero eso es plagio, eso es En realidad, en esta época no existe esa conciencia de derechos de autor o de privacidad de autoría, ¿no? Eso es algo moderno. En esta época no era nada raro que un discípulo de un gran maestro escribiera en su nombre, no era nada raro, de hecho era un honor. De tal manera que no hubiera sido raro que algún discípulo de Pablo, de hecho un comentario que yo leo mucho, no sé si ustedes acostumbran a leer comentarios bíblicos, uno de los que más me gustan, que se llama de William Barclay, él justamente dice esto, que esa es su teoría, que un discípulo de Pablo tenía ahí unas cartas, porque seguramente Pablo escribió muchas cartas más aparte de estas. Le escribió a otros pastores, a otras iglesias que se han perdido, que no tenemos porque no se copiaron tanto, o por cualquier otra razón, no las tenemos, pero seguramente escribió más. Entonces por ahí a lo mejor un discípulo de Pablo tenía estas cartas que le había escrito a su maestro o algo así, y entonces él la tenía y le parecía muy valiosa, pero a lo mejor estaba rota, fragmentada, a lo mejor era muy pequeña, entonces él dijo, pues yo quisiera publicar esto. Y en una situación específica dijo, este es el momento para publicar esto que dijo Pablo, pero le agregó otras cosas para que se viera más bonito, para que estuviera más completo, etcétera. No hay nada de malo en ello, ¿no? Entonces, si creemos a lo mejor que no fue Pablo necesariamente el que la terminó, le dio por completo su estructura, sí podemos decir que sí es enseñanza de Pablo y que muy seguramente no se le hubieran atribuido a Pablo si no hubiera tenido alguna especie de herencia de Pablo, ¿no? Si no hubiera habido algo que sí la ligara con Pablo. Hubiera sido muy difícil que se le ligara con él si no hubiera tenido algo de él. Eso es lo que hay que decir al respecto. Bueno, ahora en cuanto al contenido, Efesios y Colosenses son obras maestras. Efesios, muchos le llaman la reina de las cartas. Colosenses dice casi lo mismo que Efesios, más corto. Lo curioso de Colosenses es que se escribió a una ciudad, Colosas, que no era nada importante en esta época. En otra época había sido importante, pero en esta época era una ciudad muy poco importante. Estaba aquí en el medio de la nada, no era cruce de rutas, no era un gran puerto, no era una gran ciudad. Turquía, más o menos la región de Turquía. Colosas. Traía un mapita yo, como les digo, pero no se pudo el cañón. Qué lástima. Porque este mapita, sinceramente, miente mucho. Entonces, es curioso que haya sido una ciudad poco importante y además a la que Pablo tampoco había ido nunca. Algunos piensan que en realidad no fue a Colosas a la que le escribió, sino a otra. No hay mucho que decir al respecto. Respecto a Efesios, sí. Es una obra maestra, de Pablo. Y esa es otra de las razones por las que opinan que no fue Pablo el que le escribió. Porque no tiene muchas alusiones personales. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, encontramos a Pablo residiendo en Éfeso mucho. A cada rato estaba en Éfeso, ahí pasaba gran parte de su vida. Era de sus lugares a los que tocaba puerto, por decirlo de alguna manera. Y en la carta a los Efesios no hay muchas alusiones personales, así como que, oye, salúdame a tal. Es más una carta muy general. Entonces uno dice, si era Éfeso, ¿por qué no mencionó a nadie? Algunos dicen, bueno, porque justamente como era de ahí no le hacía falta. Otros dicen, no, pero está muy raro que no salude a nadie, ¿a poco? Pues, entonces, ¿por qué? Algunos dicen que no era para Éfeso originalmente la carta a los Efesios. Algunos dicen que originalmente era para otra ciudad que se llamaba Laodicea.
que está cerca de Colosenses. Y entonces dicen, y de hecho es muy probable que sí sea cierto esto, que no haya sido para los efesios. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra, de hecho, si puede buscar usted, hermana, aquí Efesios 1:1, a ver si ya aparece Éfeso, porque en los manuscritos más antiguos no aparece Éfeso, aparece un espacio en blanco o no aparece la palabra Éfeso. ¿Qué pasó? Hay muchas teorías. Algunos piensan, bueno, lo que pasa es que la Odisea está en una región de muchos terremotos, está cerca de Colosas la Odisea. Es una región de muchos terremotos. A lo mejor ahí la carta que tenían ellos de Pablo a su iglesia, la Odisea, en un terremoto todos los archivos se perdieron, entonces ya no se encontró la carta a la Odisea, y la única que permaneció es la que habían copiado los de Éfeso, que también estaba cerca. Es la que habían copiado los de Éfeso, y entonces ellos le habían puesto a Éfeso pues, para hacerla más personal, y entonces así llegó a nosotros como Éfeso. Otros piensan que no es que se haya perdido en la Odisea, sino que si nosotros leemos el Apocalipsis, en la carta que el apóstol Juan o el anciano Juan le lee de parte de Jesús a los de la Odisea, les dice lo peor, les dice, ustedes los voy a vomitar de mi boca, porque lo tibio no lo soporto. Entonces era una costumbre en el Imperio Romano que cuando alguien caía muy bajo, se borraba su nombre de los anales de la historia. Un general que había ganado batallas y de repente cae, traiciona, se borra su nombre de los anales de la historia. Algunos piensan que eso sucedió con la Odisea. Le quitaron el nombre de la carta y entonces después apareció como Éfeso. No se sabe en realidad, tampoco es muy importante saber a quién se le fue escrita, la verdad, total. La Odisea está acá en la región de Turquía. Si usted nos la... Ahorita, si viene el muchacho de acá de la computadora, yo les digo exactamente, porque traigo ahí los mapitas. Bueno, ahora son otra de las razones por las que se cree que Colosenses y Efesios no se escribieron por Pablo, es porque presentan, ahora voy a ser aquí muy cuidadoso con lo que digo, una cristología más avanzada. Esto es algo que tenemos que entender en todo el Nuevo Testamento. Una de las doctrinas básicas del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Ustedes saben, en la Biblia no se dice específicamente la Trinidad. Sin embargo, también es una de las doctrinas más difíciles de entender, más bien imposible de entender, ¿no? El día que ustedes se pongan a entender la Trinidad, les va a explotar el cerebro, ¿no? Cuando uno está pensando en eso, la Trinidad, ¿cómo es posible? O sea, era Dios, pero le hablaba, o sea, tres y uno, ¿cómo? Dios mío, no lo entiendo. Una vez mi papá siempre me cuenta esta historia. Mi papá es un gran tipo, ustedes ya lo van a conocer cuando venga. Él siempre me cuenta que cuando él se convirtió, mi papá era de esos ateos, gracias a Dios. No, era de esos jóvenes así medio hippies en aquella época, ¿no? Así que se creían ateos y muy liberales y yo voy a estudiar filosofía y letras y voy a hacer revoluciones en el mundo y todo eso, ¿no? Y un día mi papá se convirtió con muchísimas ganas. Entonces estaba en la facultad de filosofía y letras, entonces discutía con sus profesores mucho. Mi papá también es muy discutón. Yo soy menos discutón, la verdad, yo soy más tolerante, así, conciliador. Mi papá es bien discutón, la verdad, ustedes lo van a conocer. Y entonces él me contaba que un día estaba discutiendo con un profesor, porque el profesor dijo, los cristianos están bien tontos. Porque ni siquiera entienden lo más simple. Las matemáticas más simples dicen 1 más 1 más 1 es 3. Pero ellos dicen que 1 más 1 es 1. Imagínense. Se burlaba de los cristianos, ¿no? Y entonces mi papá siempre es muy discutón y él le respondió, no, maestro, se equivoca. En las matemáticas simples sí, pero estamos hablando de Dios. No estamos hablando de cosas simples. En las matemáticas avanzadas, y entonces mi papá dibujó un pescadito. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Infinito más infinito más infinito es igual a infinito. Entonces, según mi papá me cuenta esta historia así, ya saben las chocoaventuras de los papás, ¿no? Así como que, no, mi hijo, cuando yo estaba en la universidad, y que y todos se quedaron callados y les sorprendidos. Yo me imagino que la realidad fue menos espectacular, pero entonces, entender la Trinidad es un asunto que va más allá de nuestras posibilidades. Sin embargo, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, obviamente, se dejan claras dos cosas. Jesús y Dios tienen una relación estrecha, de tal modo que se distingue el uno del otro. Se distingue el uno del otro y al mismo tiempo son el mismo. No se puede entender cómo es eso. Sin embargo, las dos verdades se tienen que defender a muerte. En la historia del cristianismo, yo doy clases de historia del cristianismo y de historia del pensamiento cristiano, ese fue el gran tema de los siglos, sobre todo el siglo III y el siglo IV. Ese fue el gran tema. Unos decían, no, son diferentes solamente. Y otros decían, no, son iguales solamente.
Las dos cosas se tienen que resolver. Y al final de cuentas así fue. La ortodoxia se definió como defendiendo dos verdades. Eso es algo curioso porque lo que ganó al final fueron dos verdades opuestas, casi. Pero se defendió la unión de esas dos verdades. Unos defendían una, otros defendían otra. Y lo que ganó fue la unión de esas dos verdades. Porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesús es igual a Dios, es uno con el Padre, es antes, existe desde siempre. Y algunos quieren decir, justamente ese es el tema de mi tesis, que yo no voy a hablar aquí todo eso porque nos terminamos toda la clase, pero justamente ese fue el tema de mi tesis. Porque algunos quieren decir, algunos dicen, no, es que Pablo veía a Jesús y a Dios como diferentes. El que dijo que eran iguales fue Juan, pero ni siquiera, pero así como diciendo que unos decían una cosa y otros otra y se contradecían. En realidad no, si leemos con atención las epístolas de Pablo, sí se distingue a Jesús de Dios. De hecho, casi siempre se dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Se distingue el uno del otro. Y nunca en el Nuevo Testamento nunca se ora a Jesús. Siempre se ora a Dios en el nombre de Jesús. Entonces se distinguen. Sin embargo, sí se encuentra desde Pablo y en todo el Nuevo Testamento que son uno, la preexistencia de Jesús. Dice Filipenses 2 del 6 al 18, que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo. Entonces, algunos dicen que Efesios y Colosenses presenta una cristología más avanzada, o sea, donde se ve a Jesús mucho más Dios que en otros, ¿no? Y si lo leemos puede ser que sí sea cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que en las otras Pablo piense que Jesús es solamente humano. Lo que yo creo que quiere decir es que para este punto de su vida Pablo había madurado en su conocimiento de Jesús. Y además también las circunstancias eran diferentes y Pablo se estaba dando cuenta que hacía falta enfatizar más ese punto. Bueno, respecto a las pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito, son muy parecidas las tres. Se escribe a un pastor. Básicamente la premisa fundamental es la que dice ahí en Timoteo, que te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios mientras yo no estoy. Le dice muchas instrucciones de organización, que si las viudas, que tienes que organizarlas, que si los predicadores itinerantes, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que es todo. Filemón, todos sabemos Filemón, es una carta que se le escribe a un personaje al parecer rico, importante, que tenía un esclavo. Este esclavo había huido al parecer, o a lo mejor había salido por alguna razón y en el camino se había convertido, tenía miedo de regresar porque su amo lo iba a castigar. Entonces Pablo le manda esa carta con Onésimo, su ex esclavo, y le dice, mira, aquí te va tu esclavo, trátalo bien, ¿no? Y muchas recomendaciones más. Es una carta muy chiquita, ¿mande? Como hermano, exacto. Es una carta chiquita, bonita, no tiene muchos temas teológicos, pero está bien padre. Y Tito es muy parecida a Timoteo, recomendaciones de cómo conducirte, del salario de los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quise dar así un resumen general para pasar rápido al siguiente tema, que les voy a confesar la verdad. Vamos a seguir con la literatura joanina, o sea, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. ¿Por qué no con los evangelios? La verdad es que estoy esperando que llegue una amiga que invité, que quiero que escuche esto, pero bueno, si no llega pronto, en cuanto acabemos, vamos a hablar. Porque los evangelios, la parte que vamos a hacer está muy padre, entonces quisiera que viniera, pero si no, ni modo. ¿Me perdonan ustedes? Disculpen mis intereses personales. Sí, ahí disculpen ustedes. Entonces, literatura joanina. O sea, las cartas, la literatura de Juan. Primero hablemos del Evangelio. Joanina. Sí, es una palabra medio extraña, pero así se dice en el ámbito del estudio de la Biblia. No hay lugar a duda que es el último Evangelio que se escribió de los 4 que tenemos. En una visión que hay en el Apocalipsis se habla de 4 seres vivientes. Un hombre, un águila, un león y un... Hombre, águila, león... Oveja, ¿verdad? No me acuerdo, sinceramente. ¿Un toro?
No me acuerdo, pero bueno, en la tradición cristiana muchas veces se ha utilizado esa representación. Sí, león, hombre, águila, ya lo habíamos dicho. Puede ser que sí, la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, no importa, lo que quiero decir acá es que muchas veces se ha asociado esos 4 seres vivientes con los 4 evangelios. Generalmente hay diferentes alineaciones con estos seres vivientes, pero generalmente se utiliza el hombre con Marcos, porque es el más humano de los evangelios, el león con Mateo, porque es en el que se habla del león de la tribu de Judá, o sea, a los judíos. Con Lucas es el que, si me falta, puede ser el buey o puede ser la oveja, la verdad no recuerdo. Y a Juan siempre se le asocia con el águila, por ser este evangelio como desde las alturas, ¿no? Como desde otra perspectiva. Lucas, ¿qué dijiste? El que falta, no me acuerdo cuál es, si no sé si es buey o oveja o la verdad no recuerdo exactamente. No importa, la verdad es que lo que quería decir es que Juan se asocia con el águila. Eso es con Mateo, porque Mateo es un evangelio que escribe sobre todo en el contexto judío, como para demostrar a los judíos quién era Jesús. A cada rato se dice para que se cumpla la escritura. Entonces, el león de la tribu de Judá, como dicen las profecías, bueno, la bendición que Isaac le dio a sus hijos, a sus 12 tribus, cuando habló de su bendición para Isaac, le dijo, tú eres como un león, ¿no? Etcétera. Bueno, el evangelio de Juan siempre se asocia con un águila porque está en las alturas. Es notablemente diferente a los otros 3. Ahorita vamos a hablar de los otros 3 que son notablemente parecidos. Y este es notablemente diferente a los otros 3. No tiene nada del nacimiento de Jesús. Ahorita que estamos a punto de la Navidad, bueno, el evangelio de Juan no dice nada del nacimiento de Jesús. No dice nada ni de los pastores, ni de los sabios de Oriente, ni del pesebre, ni del establo, ni nada del nacimiento de Jesús. Al contrario, comienza hablando, dirían algunos estudiosos, con una cristología muy avanzada, el verbo. La clase pasada hablamos un poco de eso. El verbo para el platonismo, o para los griegos en general, es difícil traducir esa palabra. En griego es logos. En griego es logos. Es difícil traducir esa palabra porque significa muchas cosas. Algunos la traducen por palabra, y de hecho significa palabra. Cuando alguien decía, ¿esta palabra qué significa? Decían, ¿este logos qué significa? Pero significaba mucho más que eso. Algunos dicen verbo, para darle como un sentido más profundo a lo de palabra. Pero significaba muchas cosas. Algunos lo traducen como razón, pero también era mucho más que eso. El verbo, la palabra logos era muchísimas cosas. Ocupaba muchos ámbitos del conocimiento espiritual e intelectual y emocional, etc. Era aquello a partir de lo cual que hace posible que el hombre conozca aquel mundo de las ideas que hace rato hablamos. Este mundo terrenal no nos dice nada. Aquel mundo espiritual, si queremos decirle, nos diría mucho, pero solo podemos conocerlo a través de la razón, de logos. Y entonces cuando Juan dice, el verbo se hizo carne, está diciendo algo muy terrorífico o muy impactante para la cosmovisión de aquella época, en la que la carne era malo. La carne no era, o sea, ¿cómo que no? ¿El verbo se hizo carne? Por supuesto que no. El verbo es el verbo que se hizo carne, por supuesto, eso no puede pasar. Para la cosmovisión de aquella época, que el verbo era malo, la carne era mala, ¿cómo iba a ser el verbo unido con la carne? Bueno, pues Juan responde justamente en contra del gnosticismo. El gnosticismo veía toda la carne mala y él dice, no, el verbo se hizo carne, vino entre nosotros. Es una de las grandes cualidades del cristianismo y que vamos a hablar de ella cuando hablemos de los evangelios, pero la adelanto aquí, que introduce a Jesús en la historia. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de una palabra, la palabra mito. El día de hoy para nosotros la palabra mito significa casi mentira, ¿no? O sea, nada más que eso es un mito, como decir eso es mentira. Y la verdad es que eso es una cosmovisión moderna de la palabra mito, pero en realidad lo que significa la palabra mito desde su origen no es necesariamente mentira. La importancia de un mito griego, etcétera, de cualquier pueblo que ustedes quieran, no es si era verdad o no. La importancia de ese mito es esta, que explica el origen de algún aspecto de la realidad. En ese sentido, el Génesis es un mito. No estoy diciendo que sea mentira, puede ser verdad, pero es un mito porque explica el origen de algo. El origen, ¿por qué los hombres pecamos? Pues porque Adán, etcétera. ¿Por qué llueve? Pues porque Dios, etcétera. ¿Por qué el arco iris? Pues porque el pacto y no sé qué. No estoy diciendo que sea mentira. Pero dijiste, lo importante del mito es que explica el origen de la realidad.
El origen de la realidad. El origen de algún aspecto de la realidad. O de la realidad en general. Y los que estudian las religiones, pues estudian mitos y los han dividido. Mitos de origen, mito de paso, mito de escatológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero explican algo de la realidad. No necesariamente es que sea mentira. Ahora, en ese aspecto, los estudiosos de la religión, incluso los más ateos, reconocen que el proceso por medio del cual los cristianos comenzaron a creer en Jesús es totalmente extraordinario y diferente. Creer que el Dios viene y se hace hombre. No es que no pasa en otras religiones, en el hinduismo también tenemos avatares de Brahma, de Ganesha, etcétera, etcétera. Lo curioso del cristianismo y lo impactante y sorprendente es que se considera que ese Dios encarnado es un personaje histórico que fue contemporáneo de los que lo dijeron. O sea, los que dijeron que el verbo, que Dios había venido a la tierra, lo vieron con sus ojos, o sea, estaban a una generación antes. Los que dijeron que Ganesha y Brahma ni siquiera lo ponen en la historia, lo tratan como algo que sucedió in illo tempore, ¿no? Allá en los tiempos fabulosos de hace quién sabe cuánto. Los cristianos empezaron a decir, voy a hablar un poco, voy a hablar tantito como ateo, como si yo fuera ateo. Los cristianos empezaron a decir que era Dios alguien que ellos, o por lo menos sus padres, habían visto con sus ojos. ¿Cómo pudo suceder eso? Y además, en medio de una religión sumamente monoteísta. O sea, los judíos eran monoteístas a ultranza. Ellos decían, no hay otro Dios y no se debe adorar a nadie, ni siquiera a los ángeles. En el Antiguo Testamento vemos cómo los ángeles mismos rechazan, no te inclines ante mí, yo solo soy un ángel, soy un enviado de Dios. Y ahora resulta que ellos se inclinan ante un hombre, que ellos sabían que era hombre y que ellos constatan que era hombre. Cuentan su historia de que vivió y que nació en tiempos del rey Herodes, etc. Es absolutamente sorprendente y es absolutamente diferente a cualquier otro tipo de religión y religión que hay en el mundo, o cualquier otro tipo de proceso histórico. Ni siquiera se podría considerar mito el de Jesús, porque justamente una característica de los mitos es que suceden en tiempos que no se especifican cuándo es, sino allá, quién sabe cuándo. El tiempo de Jesús es histórico. Esa es una de las grandes dificultades, dificultades que tienen los estudiosos del cristianismo que no son cristianos para explicar este proceso, cómo fue que se llegó, cómo pudo ser. De hecho, la mayoría de ellos se lo explican desde el aspecto de la fe. Pues lo único que pudo ser es que tenían fe en Él, o sea, creían, ¿no? Independientemente si el que lo está diciendo cree en ello, en eso o no, la única explicación es esa, ¿no? La experiencia religiosa de aquel que dice todo esto. Bueno, eso es lo que dice el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne. Ahora, es muy diferente a los otros evangelios, ya dijimos. No hay nada del nacimiento de Jesús, tampoco hay nada de la última cena. No hay nada, o sea, sí existe esta cena de Pascua y todo, pero en ella Jesús no dice nada de como que esto es mi cuerpo, nada. No hay nada del huerto del Getsemaní, esta de Jesús antes de su arresto, nada de la ascensión tampoco, después de resucitado Jesús. Algo curioso, en el Evangelio de Juan Jesús no cuenta parábolas. Cuenta una que otra historia, pero no parábolas como en los otros evangelios. En los otros evangelios cuenta parábolas y son claramente parábolas. En el Evangelio de Juan no. En el Evangelio de Juan no hay ningún exorcismo. En los otros evangelios, a cada rato que expulsa un demonio, que saca un demonio acá, en el Evangelio de Juan no hay ningún exorcismo. En el Evangelio de Juan parece que Jesús habla diferente. En los otros evangelios Jesús habla con muchos dichos, ¿no? Con muchas como frasecitas bonitas, ¿no? Así como que ámense los unos a los otros. Cuando habla del divorcio, todo el sermón del monte son dichos y dichos uno tras otro bien bonitos. En el Evangelio de Juan más bien son como discursos muy elaborados, ¿no? Cuando leemos ahí Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, Jesús echa un discursote acerca de la vida eterna. Juan 3:16 es parte de ese gran discurso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. En el Evangelio de Juan, los milagros no se llaman milagros, todos sabemos, o por lo menos, bueno, espero que hoy ya lo van a aprender, se llaman señales. No se dice el milagro que hizo Jesús, se dice la señal que hizo Jesús, este principio de señales que hizo Jesús. Y generalmente, en el Evangelio de Juan, no se cuenta un milagro nomás por contar. En los otros evangelios se cuenta un milagro y luego otro, y luego otro, y luego otro. En el Evangelio de Juan, cada milagro va acompañado de un discurso o de una explicación.
Cuando Jesús resucita a Lázaro, hay todo un discurso después acerca de yo soy la vida eterna y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces cada milagro no es solamente un milagro así como, estás enfermo, pobrecito, te voy a sanar. Es toda una enseñanza global de Jesús, todo un discurso. Y no es solamente como por compasión, como en los otros evangelios, sino es para que se vea manifiesta la gloria de Dios. Eso dice mucho a cada rato el evangelista Juan acerca del milagro. Y esto sucedió para que se viera la gloria de Dios, para que se hiciera manifiesta la gloria de Dios, etc. Ahora, ¿por qué sucede esto? La mayoría de muchos especialistas dicen, sobre todo los que no son cristianos, dicen que el evangelio de Juan no nos sirve tanto como documento histórico. Para conocer al Jesús histórico del que hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, de Jesús el hombre, el que estuvo en la tierra, los tres sinópticos son la fuente principal. Podemos encontrar referencias a Jesús en otros escritos de Josefo, de Suetonio, etc. Pero lo principal para conocer al Jesús de la historia son los evangelios. Claro que los historiadores, que no son cristianos, pues tratan de quitar todo lo que sea dogma religioso y encontrar Jesús histórico. Cuando llegan a Juan es muy difícil quitar todo lo que no sea dogma religioso, porque casi todo es explicación religiosa. Y los que somos cristianos, o los estudiosos cristianos, dan esta explicación. Juan escribe mucho tiempo después de Jesús. Algunos piensan que cerca del año 100, en los años 90. Algunos piensan que incluso después del año 100. Ya ha pasado, el cristianismo ya ha crecido algo, tampoco es una gran mayoría, pero ya no es una pequeñísima minoría ahí que nadie sabe qué es. Ya se sabe que es algo diferente del judaísmo. Es muy probable que incluso ya sea más grande que el judaísmo, porque el judaísmo nunca ha sido una religión demasiado proselitista. El judaísmo no tiene esto que tienen los cristianos de misioneros y vamos a predicar y convertir. El judaísmo siempre es incluso a veces hasta excluyente. Entonces puede que para esta época los cristianos ya sean más que los propios judíos. Entonces, y además la reflexión de Juan después de muchísimos años ya ha sido más elaborada, ha entendido muchas cosas. Él mismo dice, en el mismo evangelio de Juan, dice que Jesús dijo, ustedes todavía no entienden todo, pero después va a venir el Consolador y les va a explicar todas estas cosas, hablando del Espíritu Santo. El mismo Juan se ha dado cuenta de eso. Él está diciendo, cuando estábamos con Él no entendíamos todo, ahora entendemos todo.